Hoy vamos a adentrarnos en uno de los textos más fundamentales y a la vez más confusos de la cultura occidental, el libro del Génesis. Y de los más enigmáticos también, sin duda. Para guiarnos, tenemos un análisis a fondo de la revista Reseña Bíblica que explora una pregunta que me pareció clave. A ver, ¿Qué pasa si leemos el Génesis no como un libro de ciencia o de historia literal, sino como el documento de identidad de un pueblo? esa idea del documento de identidad es perfecta. Es que nos obliga a cambiar la perspectiva por completo. Claro, es explorar cómo una nación antigua usó estas historias para responder las preguntas más grandes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿por qué estamos aquí? Exacto. Porque el mundo que nos presenta es épico. Paraísos perdidos, inundaciones que remodelan el planeta, torres que desafían a los cielos. Y familias profundamente disfuncionales que, de alguna manera, cambian el curso de la historia. Totalmente. Y bueno, La Fuente nos propone que para entender bien este documento necesitamos 3 lentes distintas. Ok. Y no se contradicen, sino que, digamos, se enfocan unas sobre otras para darnos la imagen completa. ¿Y cuáles son? Primero, como una obra literaria, con su estructura y sus personajes. Segundo, como un documento histórico, y esas comillas son cruciales. Me imagino. Y finalmente, su núcleo, su razón de ser, el Génesis como un acontecimiento religioso. Perfecto. Desarmemos esto entonces. Empecemos con esa primera lente, la literatura. Adelante. Cuando uno abre el Génesis, no parece un solo libro, sino como una colección de historias muy diferentes. El artículo dice que, en esencia, está hecho de 2 materiales. Narraciones y genealogías. ¿Sí? Y que incluso las narraciones cambian de tono drásticamente. A eso iba. Los primeros 11 capítulos. La creación, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, la Torre de Babel. Todo eso. Tienen un aire universal, casi de mito fundacional. Hablan del origen de la humanidad entera. Claro, del bien y del mal, de por qué hablamos distintos idiomas. Pero a partir del capítulo 12, la cámara hace un zoom increíblemente cerrado sobre un solo hombre, Abraham y su familia. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Las historias se vuelven más íntimas, más legendarias. Son relatos de clanes, de rivalidades entre hermanos, de esposas, de viajes. El tono cambia de lo cósmico a lo familiar. Y dentro de esas historias, los personajes son inolvidables. Adán, Noé, Abraham, Jacob, José. Pero La Fuente insiste en que no son solo individuos. No, para nada. Cada uno es un arquetipo. Adán es la humanidad recién creada vulnerable. Noé es la humanidad que sobrevive a la catástrofe, un nuevo comienzo. Un reinicio. Exacto. Abraham es la bisagra de todo el libro. Él representa la fe ante lo imposible. Jacob. Jacob es un personaje fascinante. Fascinante. Su nombre significa el que engaña. No es un santo, es un luchador, un tramposo, que pelea hasta con Dios y se transforma en Israel. Y José, bueno, José es el modelo de sabiduría. Y las mujeres, Eva, Sara, Rebeca, Lía, Raquel, son las que realmente mueven la trama, ¿no? Totalmente. A menudo con astucia y determinación. Ellas aseguran que la promesa divina continúe. Pero el artículo hace una afirmación que me pareció un giro mental increíble. Dice que por encima de todos estos personajes tan humanos, hay un protagonista que opera en un nivel completamente distinto. Has dado justo en el clavo. El protagonista absoluto, omnipresente, es Dios. Pero, ¿cómo funciona eso literariamente? Es que es revolucionario. A ver, en cualquier otra historia, los personajes entran en un mundo que ya existe, ¿cierto? Sí, claro. Pero aquí, el protagonista principal literalmente construye el escenario antes de que empiece la obra. No tiene genealogía, no tiene pasado, no entra en escena, crea la escena. ¡Wow! Eso lo cambia todo. Cambia por completo la forma de leerlo. No es un personaje más en la trama, es el contexto mismo de la existencia. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Ajá. Tengo que admitir que, bueno, cada vez que llego a esas listas de quién engendró a quién, Sonrío, te entiendo. se me ponen los ojos vidriosos. En serio, ¿hay algo importante ahí o es solo un puente aburrido para llegar a la siguiente historia buena? Es la reacción más común,
pero esas listas son de hecho el esqueleto que sostiene todo el libro. El esqueleto. Sí. La fuente las llama las fórmulas Toledot, de la palabra hebrea que significa descendientes de o historia de. Toledot. Hay 10 de estas fórmulas a lo largo del Génesis. Son como los títulos de los capítulos de este gran drama familiar. O sea que tienen un propósito estructural. Tienen dos. Primero, trazan una línea directa desde Adán hasta Jacob y sus 12 hijos, legitimando a Israel como el heredero de una promesa antiquísima. Es un árbol genealógico a escala cósmica. Ok, eso tiene sentido. ¿Y el segundo? Segundo, y esto es clave, presentan a toda la humanidad como una sola gran familia, con un origen común en Dios. Nadie queda fuera de este mapa. Entonces, si abriera el Génesis ahora mismo, vería literalmente 10 secciones que empiezan con algo como «Esta es la historia de». Exactamente eso. Es un índice narrativo. Verías frases como «Estos son los descendientes de los cielos y la tierra. Este es el libro de los descendientes de Adán». Y así. O sea que te van marcando el camino. Atención, aquí comienza un nuevo capítulo en el plan. Son las costuras que unen la historia del universo con la historia de Israel y le dan al libro una coherencia impresionante. Es fascinante verlo así, como la arquitectura de una catedral. Pero esa misma sofisticación me hace dudar. ¿En qué sentido? Si los autores fueron tan cuidadosos con la estructura literaria, ¿fueron igual de cuidadosos con los hechos? O quizás esa no era su prioridad. Y eso nos lleva de lleno al campo minado, ¿no? Es el campo minado por excelencia y la fuente lo atraviesa con mucha precisión. La respuesta corta es no. La prioridad no era la exactitud histórica como la entendemos hoy. Entonces, ¿qué eran estos relatos? El artículo los define como ficción historiada o historia-ficción. La meta no era crear una memoria del pasado, un documental de lo que ocurrió, ¿Sí no? sino usar historias ambientadas en el pasado para enseñar lecciones vitales sobre la identidad y la fe en el presente de la comunidad que las escribía, es tomar el pasado como un lienzo. Y esto se conecta con algo que creo que lo cambia todo, la fecha en que se escribieron estos textos. No es que los patriarcas llevaran un diario, para nada. Ese es el consenso académico hoy en día, y es una revelación fundamental. La mayoría de los estudiosos cree que estas historias, aunque pueden venir de tradiciones orales muy antiguas, fueron puestas por escrito muchos siglos después. ¿Cuándo? Más o menos. Hablamos de la época de la monarquía en Israel, o incluso más tarde durante el exilio en Babilonia, en el primer milenio antes de Cristo. O sea que el libro del Génesis nos dice más sobre la época de sus autores que sobre la de Abraham. Exacto. Nos dice más sobre las crisis y la teología de los israelitas del siglo 8 o 6 antes de Cristo, que sobre la vida nómada en el segundo milenio. Es un espejo de su tiempo. La fuente menciona ejemplos muy concretos de esta desconexión, ¿no? Como huellas dactilares que dejaron los autores. Sí, y son increíblemente reveladores. Por ejemplo, en varias ocasiones se habla de Ur de los Caldeos como el lugar de origen de Abraham. Ok, y el problema es... El problema es que los caldeos, pues, no aparecen en la historia como un pueblo prominente hasta principios del primer milenio antes de Cristo, mucho después de la supuesta época de Abraham. Es como leer una historia de la antigua Roma que mencione smartphones. Es un anacronismo perfecto. Y hay otro clásico, los camellos. Se describe a los patriarcas usando camellos domesticados, lo que parece normal para una caravana en el desierto. Parece, pero la evidencia arqueológica sugiere que la domesticación a gran escala del camello para transporte no se generalizó en esa región hasta, de nuevo, el primer milenio antes de Cristo. Son detalles que delatan al autor. Pero, ¿no podría ser que nuestra arqueología sea incompleta? Es una pregunta justa. La arqueología siempre está descubriendo cosas nuevas. Sin embargo, no es un solo detalle, es la acumulación, es un patrón. Por eso es útil distinguir. ¿Distinguir entre qué y qué? Los primeros 11 capítulos son míticos, no en el sentido de falsos, sino de historias que explican orígenes y que tienen paralelos asombrosos con mitos de Mesopotamia. Ok. Las historias patriarcales, por otro lado, aunque legendarias, nos ofrecen una ventana invaluable a las costumbres y tensiones políticas de la época en que Israel se estaba consolidando como nación. Son históricamente valiosas, pero sobre su propio tiempo. Ok, esto nos deja en un lugar muy interesante. Si el Génesis es una obra literaria magistral, pero no es un libro de historia literal, entonces llegamos a la tercera lente, que supongo es el propósito final.
El corazón del asunto. ¿Cuál es el mensaje teológico? ¿Qué verdad querían transmitir sus autores con todo esto? Aquí llegamos a la razón por la cual este texto ha perdurado. La fuente destaca 3 pilares teológicos. El primero es la idea radical de Dios como creador. Al principio Dios creó. El universo no es eterno, ni caótico, ni el resultado de una batalla entre dioses como creían los pueblos vecinos. Es el acto deliberado y bueno de un único Dios que existe antes que todo. La creación no es solo el prólogo. No, es la base que sostiene todo. Afirma que el mundo tiene orden, propósito y bondad en su origen. Y de esa creación buena surge otro tema que aparece por todas partes, la bendición, constantemente. Y ese es el segundo pilar. Dios es un Dios de bendición y promesa. La primera orden a la humanidad es una bendición. Sean fecundos y multiplíquense. Es un don de vida. Exacto. Esa bendición parece perderse con la expulsión del Edén. Casi se extingue con el diluvio, pero se transmite por las genealogías como un hilo de oro. Hasta que llega Abraham. Y con Abraham, explota. La promesa a Abraham es una bendición tan grande que no puede ser contenida. Se le promete tierra, descendencia como las estrellas, y lo más importante, que a través de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué visión tan universal para un texto tan antiguo! Es una visión increíble. Nace de la historia de una sola familia, pero su alcance es para toda la humanidad. Creación, bendición. Y el tercer pilar que menciona el artículo es la idea de la alianza, del pacto. Sí, el Dios de la alianza. La palabra hebrea es berit. Berit. Que significa un compromiso, una obligación, digamos, vinculante. En Génesis vemos pactos entre humanos, pero los transformadores son los que Dios inicia, y son incondicionales. ¿Cómo es eso de incondicionales? Con Noé, por ejemplo, Dios se compromete a no volver a destruir la vida con un diluvio. Es un pacto con toda la creación. Y con Abraham, el compromiso es aún más personal. Dios le promete descendencia y tierra, sellando un vínculo que definirá a Israel para siempre. Y no es algo abstracto, para nada. La señal es tangible, es física. La tierra, los hijos. El Génesis insiste en que las promesas de Dios no son solo espirituales, se manifiestan en la historia y la geografía concretas. Entonces, si lo juntamos todo, tenemos una obra literaria compleja, Ajá. un documento pseudo-histórico que refleja más las preocupaciones de sus autores que los hechos del pasado. Y todo esto al servicio de un mensaje teológico revolucionario. Un Dios creador que desea bendecir a la humanidad y que se compromete con ella a través de pactos. Esa es la síntesis perfecta. Y lo asombroso es cómo se entrelazan. No puedes separarlas. La estructura literaria es el vehículo que transporta la teología. Los anacronismos históricos nos revelan cómo una generación posterior se veía a sí misma en la historia de Abraham para reafirmar su fe en un momento de crisis. Es un tapiz. Es un tapiz, no una serie de capas separadas. Esa es la genialidad del texto. Hemos viajado por el Génesis como literatura, como un eco de la historia y como un manifiesto teológico. Y parece claro que quedarse atascado en el debate de si pasó o no pasó Es perderse por completo el punto. es mirar el dedo en lugar de la luna a la que apunta. Exacto. Es como analizar la química de la pintura de un cuadro sin preguntarse qué quiso expresar el artista. Y para terminar, la fuente nos deja con una reflexión que me parece la manera perfecta de concluir. A ver. Nos recuerda que la sombra del Génesis es larguísima. Llega hasta la última página de la Biblia. ¡Wow! Nos invita a pensar en una imagen, una muy concreta, el árbol de la vida. El del Edén. Ese mismo, el que está en el centro del paraíso en el capítulo 2 y del que la humanidad es alejada. Y reaparece al final. Reaparece en el último capítulo del último libro, el Apocalipsis. En la visión de la Nueva Jerusalén, se nos dice que en medio de la calle está el árbol de la vida, accesible de nuevo para todos. ¿Y dice algo más? ¿No? Dice que sus hojas son para la sanación de las naciones. ¡Qué increíble! Es un arco teológico y narrativo que abarca toda la Escritura. Conecta el principio perdido con el final restaurado. Es una idea que sugiere que toda esta gran historia es un solo relato coherente sobre la pérdida y la recuperación del acceso a la vida plena. Una reflexión para seguir pensando. Para entender que las preguntas que se abrieron al principio encuentran su respuesta, o al menos su eco,
al final de todo.